Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Vamos, amiga, tú puedes. Solo me desaparezco un episodio y ya todo se pierde. No. Nos alegra un montón que estés de regreso. Gracias. Te estuvimos extrañando muchísimo en el episodio anterior. Qué lástima que no pude conocer a Julia Raquel, ¿verdad? Asociación Estima. Sí. Ella es la presidenta y fundadora de Asociación Estima. Bueno, es un tema muy relevante el que estuvimos platicando con ella y la labor, como yo le mencioné, que realiza, increíble. Entonces, para que lo vayan a escuchar también, el episodio. Sí, es una lástima. Pero también voy a escuchar el episodio para no perderme esa información. Por supuesto. ¿Y ahora? Navidad. Eso te iba a decir. Mira. A mí me gusta la Navidad. Sí, ya llegó la Navidad a la cabina. Sí, ya era hora. Sí. Bueno, sí, yo no he puesto detallitos. el árbol tampoco en casa. ¿Tú? 2 días antes lo pongo. La Navidad llega y se va. No, mentira. La Hola, quito en enero. adiós. En enero. Pero después del 6 de Sí, enero. después del Día de Reyes. Me está haciendo... Señas. Me está corrigiendo Andy porque no estoy en buena posición del micrófono. Ahora sí. El detrás de escena siempre. Pero qué genial que estamos como teniendo este episodio diferente. ¿Qué te gustaría o por dónde te gustaría empezar? Bueno, primero por agradecerle a las personas que nos escuchan y que nos siguen desde el comienzo. En una de las historias que publicábamos, les preguntamos qué tema les gustaría que habláramos. Nos sugirieron ideas súper interesantes y también nos dijeron uno solo de ustedes. Así que nosotros escuchamos y lo tomamos en cuenta. Mira, y es prácticamente el primer episodio de la 3ª temporada donde estamos las dos porque no lo habíamos hecho. Es como... Desde la primera temporada. Como los inicios. Sí, y es que desde la primera temporada no grabamos un episodio solo tú y yo. En la segunda no tenemos. No. Es verdad, tienes razón. Sí tenemos, Andy. Sí, Andy dice que sí. ¿Cuál? Recuérdenos en los comentarios cuál es el episodio que tenemos juntas. De hecho, sí, tienes razón, Andy. Creo que hay uno. Pero o de hecho fue uno que no salió al aire. Eso. Ajá. Bueno. A ver si adivinan cuál fue el que no salió al aire. No pueden adivinarlo. Pero realmente creo que si es hacer un episodio juntas, siempre da como esa... A mí me pone como esos nervios porque estamos en posiciones diferentes. No es lo mismo cuando tenemos el invitado y creo que el foco es que el invitado nos pueda ir desarrollando un tema, pero cuando estamos juntas es como otra vez a ruedo. Vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar acerca de nuestras profesiones desde una perspectiva cercana a cómo nosotros la ejercimos en su momento. Sí. Y también cómo vemos que debería ser de acuerdo a lo que hemos pues investigado y a cómo nos hemos formado. Podríamos ponerle como, vamos a hablar quizás como esas datos, sugerencias, recomendaciones que cuando las personas se están planteando ir donde una nutricionista o ir donde una psicóloga clínica, como considerar, como son, si te parece, para reducirlo, puntuemos 10 aspectos necesarios que debes de tener en cuenta al momento de ir donde una nutricionista. Y de mi caso, ir donde una psicóloga. Y así vemos qué tal te parece. Así que excelente. Creo que es un episodio bien espontáneo, desde lo que tú decías de considerando nuestra práctica, nuestra experiencia como profesionales, pero al menos de mi parte ya tengo un ratito de no ejercer, pero sí son aspectos que a lo mejor voy a mencionar, que a la fecha, cuando me lo han preguntado en otros ambientes, siempre para mí es como relevante decir, deberías de considerar esto antes de, o cuando ya estás en un proceso de terapia para evaluar ese proceso. Entonces, si quieres, empecemos por ahí. ¿Te gustaría empezar a ti? Sí. ¿Qué debo de saber, Sandra, si me estoy planteando ir donde una nutricionista? Bueno, mira, yo creo que es muy importante que tú reconozcas como usuario o que tengas cierta noción de cuál es tu objetivo de consulta. Y en función de eso, saber con qué especialista, por así decirlo, porque nosotros como nutricionistas nos podemos especializar en una práctica concreta. Entonces, yo recuerdo el caso de una señora que le habían detectado hígado graso. Entonces, ella asiste a un gimnasio regularmente y ahí hay un nutricionista.
y ella consultó con esta persona, pero las recomendaciones que le fueron dadas o digamos el proceso al cual ella se sometió era más orientado a objetivos del contexto del gimnasio, es decir, una alimentación alta en proteínas, que mejorara su rendimiento físico, pero que no tomaba en cuenta el aspecto metabólico por el cual ella estaba consultando. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que existe una idea equivocada de que, por ejemplo, tú quieres iniciar un proceso de atención nutricional y es como, bueno, cualquier nutricionista puede... Solo que tenga la etiqueta de nutricionista es como, ahí voy a ir. Ajá, y es, se ve es simpático. suficiente. Ajá, sí, tal cual. Porque sí, la mayoría tiene, creo que ya un perfil que tú te imaginas. Entonces, eso considero que es relevante, que tú tengas una noción de cuál es tu objetivo de consulta para saber quién te puede orientar. Luego, otra recomendación, no sé si te voy a poder decir 10, pero creo que de las más importantes para mí es que sea una persona que se actualiza constantemente, porque lo hemos platicado en otros episodios y lo sabemos que las ciencias de la salud son cambiantes y se van descubriendo nuevas formas de abordar problemáticas y en este caso concreto nutricionales para delimitarlo. Entonces sí es importante que esta persona esté actualizada y creo que ahora hay más profesionales actualizados y hay algunos que pues todavía están con un ejercicio un tanto distinto al que se podría esperar. Luego, tomando en cuenta mi formación o mi enfoque, pero esto ya es más concreto, que no estuvieran centrados en el peso. Esa sería como para ti como la tercera recomendación o ítem a tomar en cuenta. Sí, sí, porque lo hemos platicado. Si el cliente busca eso, es que creo que ese punto es como bien relevante. Sí. Y que va alineado al objetivo que tenga esta persona. Sí, porque si el primer punto tú mencionabas era que estuviera especializado en su motivo de consulta, y si el motivo de consulta es eso, está buscando un profesional justo que sea pérdida de peso, entonces ¿cómo sería este punto? El abordaje. Fíjate que en este aspecto hay dos escenarios. Puede ser que tú atendas a esta persona, identifiques por qué motivo la pérdida de peso es su objetivo o qué más hay detrás, reorientar el planteamiento, es decir, hacerle ver que ese no es el único propósito o el único beneficio, si lo queremos ver así, que puede obtener con un proceso de asesoramiento nutricional y pues ir modificando un poco ese objetivo, es decir, no centrarse en eso, si es que esta persona está abierta, porque muchas veces ocurre eso, que no, mire, pero es que yo busco esto, entonces si tú no tenés un enfoque que vaya alineado a lo que esta persona está buscando, entonces tendrías que referirlo. Entonces están estas dos opciones. Siento que, ¿sabes? Realmente me genera como, y a lo mejor las personas que nos escuchen comenten este episodio para ayudarnos. Siempre hemos dicho que qué bueno es recibir como la retroalimentación porque también a nosotros nos dirige un poco y nos orienta así cómo estamos haciendo las cosas. ¿Sabes qué es lo que yo pienso en esto? Siento que es como, sí es relevante, muy relevante. Creo que actualmente a través de ti yo he podido irme aproximando mejor a entender este nuevo enfoque de no centrado en el peso, pero también está un público, está una población que va a buscar que ese sea su nutricionista, que le ayude en eso. A mí me encantó en algún momento que lo conversábamos con la licenciada Samayoa, Joana, que ella decía, es que ese es un beneficio colateral, pero no es el nuclear. Entonces, sí hay como un trabajo detrás para llegar a ese punto, pero quizás, no va a ser tan de entrada. Y eso es también lo complejo, porque si estamos tratando de orientar 3 o 10 puntos de guía, quizás el tercero es más, si quizás ya estás ahí, si ya te empezaste a relacionar con tu nutricionista y querés conocer otros enfoques, pero ¿será que se buscará un nutricionista de entrada en eso? No sé, siento que estamos todavía como sociedad muy, muy lejos de eso, lamentablemente, pero creo que son de los huecos que tenemos o tiene el área de nutrición en este momento. Sí, completamente. Y es que incluso buscar a un profesional en nutrición es que es automático, Sandra.
la persona lo tiene asociado, Sí. me va a ayudar a perder peso. Sí, y es que además de eso, pocas veces se busca de forma preventiva, debo Claro. decirlo también, Ujú. sino que es cuando ya hay un diagnóstico o porque otro profesional, un médico, por ejemplo, ha recomendado que asista a este proceso de asistencia nutricional, pero desde ahí ya viene como, "Vaya, mire, necesito que pierda este peso para que logremos mejorar estos otros parámetros". Entonces sí, yo sé, ese es un tema, mira, Difícil, yo sé. que lo hemos conversado tanto y que se refuerza desde diferentes ámbitos, pues. Sí. Entonces, sí, eso es complicado y por ello también hacía la mención que desde mi ejercicio profesional o el enfoque con el cual yo me siento más cómoda y sobre el cual he visto beneficios en las personas es el que no está centrado en el peso. Porque quizás el beneficio es a largo plazo, porque se establecen conductas. Y sabes, yo creo que lo que estás diciendo es bien relevante porque si bien es cierto, partimos desde nuestro ejercicio, nuestra posición, pero creo que de las cosas que nos caracterizan es que esa posición sí trata y sí está lo más cerca a la evidencia, porque no hay que dejar de lado. No es lo mismo que yo ejerza, ya me tocará en mi momento sobre la psicología, hablar sobre aspectos psicológicos por preferencia. Yo prefiero esto porque yo... No, es, ok, la evidencia señala que a largo plazo a lo mejor hay mayor consolidación de hábitos, de beneficios generales usando este enfoque que tú estás diciendo, no centrado en el peso. Pero partimos de esa línea, es decir, sí hay una postura profesional que está delimitada y orientada. Está basada en esto, Ajá. en la evidencia tal cual. Y qué bueno que haces esta mención porque incluso tú sabes que los temas que hemos conversado en el podcast son datos y no Claro. lo que hablábamos, no relatos de que hay. Y ojo que a mí me encantan los relatos, o sea, yo soy amante de la Pero en literatura. otros Exacto. temas. Y es que es eso, cuando se trata de salud, cuando se trata de bienestar, sí deberíamos de tener como unos criterios bien claros de qué esperar, qué no esperar y por qué. Sobre todo eso, ¿por qué? No es la preferencia individual. Yo recuerdo hace un rato haber leído que y me detuve a contemplar la lectura y señalaba que toda persona tiene derecho a elegir el tratamiento que considere más apropiado desde sus creencias y desde sus conocimientos para tratar su salud. Ese es un derecho, ¿no? Tú tienes ese derecho, valga la redundancia, para poder elegir. Pero esa elección tiene un punto donde si tú eliges no tratarte bajo la evidencia científica, no tratarte bajo el aspecto médico, una línea hospitalaria, y eliges tratarte bajo métodos, digamos, más convencionales en términos asociados a nuestra cultura, quizás como yo voy a hacer a lo mejor un camino más artesanal, claro, por así decirlo. Justo a eso me refiero. Entonces, tenés ese derecho, pero que tu derecho no interfiera en los derechos de los demás. Es decir, llega un punto donde son ciertas cosas porque si a la larga hay demandas económicas, es decir, en el sistema de salud enormes, pero si vos no estás dispuesto a usar ese sistema, hay otras personas que sí, y hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando y hay que seguir tratando de que esas personas que sí quieren sea accesible. Entonces, ¿sabes? Hay como ciertos límites y fronteras que incluso aquí podríamos ponernos como más filosóficos, pero que sí son relevantes de entender hasta dónde también llega esta posición individual y dónde también parte de yo soy muy a favor del colectivo y creo que mis valores se orientan más a una comunidad y lo individual está ahí, pero sí es importante tomar en cuenta porque estás haciendo uso de un sistema de salud o tal vez decidís no hacerlo, pero es una elección y sería ese aspecto más individual. Sí, porque, bueno, incluso tener acceso a servicios de salud es algo en nuestra población muchas veces complejo y limitado. Y sobre todo si hablamos de estos temas como salud mental o nutrición, porque no sé si alguna vez lo conversábamos, pero la oferta profesional, digamos, a nivel institucional de estas especialidades es muy mínima. Entonces, sí, lamentablemente. Sí. Correcto. Y no todos van a tener el acceso, pero sí estoy muy de acuerdo en saber o en tomar en cuenta que, claro, las personas
tienen ese derecho de elegir. Y por eso también, incluso al momento de buscar a un profesional, o sea, sobre qué tú te quieres ir, si volvíamos a lo del peso, si usted quiere a alguien que le ayude a perder peso o... Sí, es que justo creo que esa es la línea, y para no redundar tanto, es saber que tú como usuario puedes elegir bajo qué método te puedes tratar, pero tú como profesional Exacto, estás obligado, y tu deber ético es a proporcionar tratamientos basados en evidencia. Y allí se resume la elección personal versus personal, me refiero como usuario. Yo puedo elegir, no quiero este tratamiento y no me quiero someter a este tratamiento. Pero la obligación del profesional es garantizar que el tratamiento que se te ofrece y al que puedes acceder es basado en evidencia. Correcto. Porque la diferencia, yo siempre lo he dicho, de algo basado en evidencia en el aspecto de salud y algo que no, es que los tratamientos basados en evidencia tenemos datos, tenemos una serie de métodos que se ha utilizado y ha dado a nivel de investigación información valiosa. Los que no lo sabemos. Simple, no lo sabemos, pero también volvemos a lo mismo. Es tu elección si no lo querés, pero mi deber profesional es ofrecértelo. Correcto. Y sabes que ahorita que mencionabas como deber profesional, creo que un cuarto punto, y no necesariamente en orden de relevancia, es que si tú estás interesado, para cerrar con el tema nutricional, buscar a un especialista en esta área que realmente sea un nutricionista, porque en nuestro Ese era mi rubro, punto 1 en psicología. Y por ello mencioné en orden de relevancia, sí. Porque realmente todos son importantes y de acuerdo a cómo se va moviendo, así tú le das mayor o menor importancia a uno. Pero creo que es transversal, porque sí tiene que ser un profesional formado en esta rama de ciencias de la salud, porque en mi rubro sí hay muchos individuos que... Usurpadores. Pongámosles una etiqueta para que usurpadores, sí, que a través de lo anecdótico se dedican a brindar, es que no, o sea, no es ni una consejería, ajá. Sí, tal cual, es como, mire, usted puede estructurar su alimentación de esta manera, con estas ciertas cantidades, porque eso es otra cosa, se encasilla al profesional que el nutricionista es igual a una dieta, que eso es otra cosa. Sabes que lo que estás diciendo me hace ruido, porque justo yo hace poco me salía, estamos expuestos siempre a esta información de las redes, me salía como, no te tienes que preocupar por tu dieta o algo así. Sigue el plan de Ana Fernanda, por ejemplo, un plan que cubre todos tus micronutrientes y por el monto de tal, semanalmente este es el plan. Entonces eran planes, entre comillas, nutricionales diseñados en un nombre de una persona, que me imagino que ese plan sí estaba diseñado para esta persona, quiero pensar, ¿no? Por otro lado. Sí, y que te lo estaba planteando como si tú querías, yo lo veo lograr así, este ¿no? resultado. Sí, este es el plan que tienes que seguir porque este es el plan que ella sigue. Eso, Sandra, ¿qué tan objetivo podemos decir que es y qué tan beneficioso puede ser que vos, y me refiero a vos en el sentido que tú que estás buscando algo, como este usuario que está queriendo lograr algo, acceda a esto? Fíjate que para mí eso resultaba impensable, o más bien yo creía que era algo de dominio popular. Perdón que me vaya por esto, pero tengo un punto al cual vamos a llegar. ¿Te acordás que lo hemos conversado, que a veces nosotros tenemos sesgos profesionales? Sí, claro. Y creemos que esto es algo que se conoce y se domina fácilmente. No. Ajá, correcto. Entonces, para mí, decir que voy a seguir el plan, para un usuario, sí, a esta persona le ha funcionado, entonces yo creo que si lo sigo tal cual lo ha hecho, me va a funcionar a mí, es un error completamente. Y sabes que es más común de lo que parece realmente, porque, traigo algún otro ejemplo. Una señora me decía, mire, fíjese que a mí me hicieron este plan de alimentación que tomaba en cuenta mis características de edad, actividad física, los padecimientos que yo tengo, mis gustos y preferencias, también el acceso que yo tengo a ciertos alimentos, etcétera. Tomaba en cuenta todos estos elementos de esta persona, pero un familiar me preguntó, ¿y yo puedo seguir tu dieta? Entonces yo le decía, sí, este plan de alimentación
tiene una estructura en la cual a usted le da sugerencias de platillos, combinaciones de alimentos, que claro, esta persona puede replicar como una idea de, ay, no se me había ocurrido que podía acompañar esto con esto, por ejemplo. Pero esto es solo para usted, porque ha tomado en cuenta sus características individuales. Entonces, esta Ana Fernanda que me decías era tomando en cuenta las características de ella. Por lo tanto, una persona que ni siquiera es del mismo sexo, vaya, para decir, hay diferencias energéticas entre un hombre y una mujer, la edad va a influir, incluso el lugar donde tú vivís, si hace más calor, si hace más frío, la temperatura influye en tu requerimiento energético. Hay tantos factores tan específicos que generalizar, este es el plan que a usted le va a ayudar, es imposible. Es imposible. Incluso desde cómo tú vas a calcular las necesidades energéticas de una persona, eso es realmente complejo porque se trabaja en base a estimaciones y tomando en cuenta lo que te estoy mencionando, pero algo tan vago como esto le funcionó a esta persona y te va a funcionar a ti, no necesariamente. Y sabes que creo que también hay que tomar en cuenta que lo que se está tratando de hacer realmente es, a lo mejor quizás se escuche un poquito dramático, pero no lo es. Te estoy tratando de vender una idea y no debemos de perder eso. Yo siempre lo he dicho, hay que entender cómo funcionan las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para la inmediatez, para el impulso, para lo rápido. Lo general. No está diseñada para pensar, no está diseñada para detenerte, no está diseñada para reflexiones, no está estimulando el escepticismo, sino que justamente lo que quiere venderte es una serie de estímulos constante y que tú puedes acceder a ellos. Es una falsa idea de la realidad. Entonces es bien importante primero detenerte, ¿no? De decir, ok, pareciera que la idea es tentadora y es seductora porque a lo mejor no tendría que estar cocinando, me traen la comida a mi casa, pero recordar eso, lo que tú dices, no está este plan diseñado para mis necesidades. No se sabe qué es lo que hago durante el día, no se sabe cuánto, si tengo un trabajo de que me muevo a cada instante y a lo mejor ese plan no es para una persona que se mueva como tú te mueves, cosas tan simples como esas. Entonces sí creo que lo que tú dices es altamente relevante de saber primero que la nutrición debe ir siempre justa para cada persona, no es algo general de lo que podamos hablar. Yo diría que una etapa es educarnos sobre lo que es nutrición, sobre lo que son los alimentos, y la siguiente etapa es cuando queremos hacer modificaciones de la manera en que comemos, de la mano y de la guía de la profesional, siempre y cuando cuidando estas líneas que tú decías. Uno, que sea nutricionista, que para mí en psicología también es decir que es mi punto uno, sin orden como tú dices, que sea psicólogo. Y dos, que tenga esta actualización constante sobre la nutrición, sobre los avances, sobre cómo se va haciendo toda esta serie de investigaciones para que te pueda ofrecer aspectos mucho más apegados a la ciencia. Eso seríamos ahorita los tres, digamos. ¿Los he resumido bien o se me fue uno? Claro Ayúdame. Que los has resumido bien. Hoy mi atención estos días ha sido terrible, pero he tratado. No. Excelente. Gracias. Yo sé. Pero sí los has resumido perfectamente. En esencia es eso, que tengas realmente a un profesional cuya formación está reglada, es rigurosa, la actualización, y que también esté orientado a tu objetivo o a las necesidades que tú tenés. Y por otro lado, tiene que ser, es que esto aplica para todas las profesiones y sobre todo aquellas que están en contacto con la salud de las personas, la ética profesional. Yo creo que eso es algo que nunca se nos tiene que olvidar y que lo mencionamos mucho en el podcast porque es uno de los pilares fundamentales, porque eso te permite también a ti saber cuál es tu margen y cómo referir. Y creo que otra cosa también importante es que tengas una red de apoyo como profesional, porque eso te permite también retroalimentarte de los demás, saber con quién contás, profesionales que te pueden orientar, que te pueden ayudar o que tú puedes derivar a un usuario, porque eso también era algo que conversábamos y
nuevamente aplica para diferentes especialidades que a veces tú no sabes con quién referir a una persona, porque también eso es algo delicado. Entonces creo que eso también es relevante y lo resumiría en eso. Para mí, de nutricionista. Bueno, pero realmente creo que has dado líneas bastante buenas y bastante relevantes. De este lado del charco, por decirlo así. De la psicología. Fíjate que yo te escuchaba y para mí quizás consideraría lo que voy a mencionar basado en 3 justificantes, por decirlo de alguna forma. Uno, que no entendemos qué es psicología muchísimas veces, y el no entender qué es la psicología, no lo digo solo para los usuarios o la población en general. De hecho, creo que muchos psicólogos entendemos muy tarde lo que es psicología. Entonces es como una idea muy amplia, ¿no? Pero obviamente no vamos a entrar en eso. Pero nos gustaría. Sí, un episodio solo de qué es la psicología. Sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creo que en psicología y cuando hablamos de salud mental están como estos 3 puntos, al menos a mi parecer, como muy relevantes. Uno, partir de no entender qué es la psicología. 2, la alta, ¿cómo te diría?, publicidad de aspectos enmascarados bajo esta forma de psiconeuro, es decir, utilizar esta etiqueta breve nos distorsiona y entonces muchísimas cosas pasan debajo. Y tercero, diría que el hecho que ante los momentos de crisis, lo voy a decir así, de la vida, de la cotidianidad, es bien fácil que aumente las necesidades de las personas en buscar algo inmediato que solvente el sufrimiento o el malestar. Entonces, ¿por qué te digo que pongo como este marco de referencia? Porque creo que sí son como esa tierra donde lo demás tiene lugar, ¿sabes? Si yo me pregunto qué es lo que alguien debe de preguntarse al ir a terapia o que se lo esté planteando, para mí ¿es psicólogo con quién vas a ir? Puedes asegurar que ese es un psicólogo. Ni tan siquiera estoy diciendo que es, fíjate, la etiqueta de terapeuta, que es un poco difusa, sino que estoy diciendo es psicólogo, porque es entender primero que hay un código de ética, hay un colegiado, hay una licenciatura que te prepara para esa licenciatura, valga la redundancia. Sos psicólogo, llegaste a ese grado. Número 2, después de ser psicólogo, lo que tú decías, es especialista en tu motivo de consulta. Realmente, porque yo puedo ser psicóloga y yo me he encontrado en muchos escenarios donde me tocaba decir en algún instante, soy psicóloga pero no atiendo niños, por ejemplo. Mi especialidad no es infantil. Entonces, como venimos de esto, de no saber qué es la psicología, solo decir que soy psicóloga pareciera que es suficiente, abarca todo. Y es como ya hice un rayo X de las patologías. No funciona así. Entonces, primero debemos de preguntarnos, ¿es psicólogo a dónde voy a ir? ¿Realmente tiene un número de junta de vigilancia que me asegure que es psicólogo? 2, ¿está especializado en mi motivo de consulta? Es porque a veces puede pasar eso. Por referencia nosotros decimos, mira esta psicóloga, qué buena se ve esto. Sí, pero es buena para otro motivo de consulta. No es buena en el sentido que no tiene especialidad para abordar lo que tú estás buscando. Porque hay que decirlo, dentro de la psicología hay demasiada información y demasiados modelos de líneas para poder, pero no lo sabemos todo. Yo siempre le digo, es que es imposible saberlo todo y especializarnos en todo. Entonces, eso para mí es como de entrada. Y son simples, si te fijas, pero son necesarios. Son elementales. Son básicos. Y luego, cuando ya empezaste y estás ahí, tenés conocimiento sobre el abordaje o la línea de tratamiento, porque volvemos a lo mismo. Soy psicóloga, me dedico a la clínica. Fíjate, soy psicóloga, me dedico a la clínica, pero pueda que no haga terapia basada en evidencia. Pueda que mi forma de intervenir los problemas psicológicos o los llamados trastornos psicológicos sea constelar. Y soy psicóloga y estoy dando terapia, pero mi abordaje de los problemas es hacer constelaciones familiares. Entonces ahí de entrada el primero y el 2 lo cumplí, pero el tercero. Pero fíjate que eso ya no. Es que, y eso me hace cuestionarme de ¿realmente sos clínica? ¿O qué tipo de clínica? Porque a veces creo que se suma esta palabra solo por estar en
espacio o en un establecimiento. O sea, es pero lo que no. te decía, con solo utilizar el término psico Y clínico. muchísimas veces podemos caer en estos errores, ¿no? De falsa información o una información que sí está camuflajeada, pero no es lo que realmente podemos estar necesitando. Entonces pasaría más que todo por uno, ¿es psicólogo? Parece que sí. ¿Tiene número de junta de vigilancia? Parece que sí. 2, ¿es especialista en mi motivo de consulta? Parece que sí. 3, ¿cómo va a abordar mi motivo de consulta? Y eso se hace de las primeras, ya sea la consulta 1 o previo, tú puedes llamar y decir, me gustaría saber si voy a agendar con tal psicóloga, cuál es el enfoque de terapia. Actualmente se hablan de muchos enfoques y los más conocidos en psicología y más investigados, por decirlo así, también es uno cognitivo-conductual. Y actualmente también se hablan de las terapias de tercera generación. Estos tratamientos son los que hasta ahorita sabemos que tienen respaldo y evidencia científica. Los demás no lo sabemos. Entonces, a lo mejor sí es muy relevante que tú sepas bajo qué modelo de terapia tu terapeuta va a abordar tu motivo de consulta, porque sí es clave y relevante. Yo siempre lo había dicho, tu motivo de consulta tiene una explicación y esa explicación va a ir dada de este enfoque o esta especialidad que tenga de tratamiento. Entonces no va a ser lo mismo si yo te explico, Sandra, lo que te sucede a ti es que hay una serie de alteraciones a nivel cognitivo que altera tu estado de ánimo y también tu comportamiento. Es una explicación más cognitiva conductual a que yo te diga, bueno, Sandra, hagamos un análisis de conducta y veamos a lo mejor cuál es esta historia de aprendizaje y cuáles son estas variables actuales que están manteniendo esto que tú me dices que es un problema para ti y que quieras modificar. Es otra forma de abordar y eres la misma persona, pero hay distintas formas de explicar. A eso me refiero. Entonces, y no todas tienen este respaldo que podríamos llamar aplicado o muy apegado a la ciencia. Entonces, esas cosas sí son importantes. Lo que tú mencionabas de la ética, yo también lo considero importantísimo. Saber cómo se va a establecer esa relación paciente-terapeuta, porque no es una relación cualquiera. Yo siempre lo he dicho que a veces se subestima hablar de la relación que el usuario tiene que tener claridad, qué y cómo y cuáles son esos límites de las relaciones terapeuta-paciente. Y eso es clave de entender porque ya lo habíamos hablado en algunos episodios, ¿no? Cuando vas a terapia es un ambiente seguro. Sí, pero para que sea seguro, tú también tienes que conocer cuáles son los límites, hasta dónde eso que está pasando dentro de ese espacio es esperado, es permitido y hasta dónde no. Porque es muy fácil que se vuelva difuso, es muy fácil que después de la terapia nos vayamos a tomar un café, es muy fácil que después de vernos en las terapias a lo mejor nos vemos en otros escenarios y la dinámica sea más personal. ¿Eso es permitido? Diríamos que no, definitivamente, pero puede pasar. Pero si tú no lo sabes, ay, es mi terapeuta, súper buena onda. Lo vi. La interpretación que tú tenés es positiva. Sí, y me invitó a cenar y fue... Entonces tenés que entender qué es la alianza terapéutica, cuáles son tus límites, cuáles son los límites que tiene el profesional, cuando eso no parece ser bajo una línea tal cual ética ni profesional. Entonces, ¿sabes? Es como ir entendiendo que es una relación profesional, no es una relación personal, que obviamente es muy fácil que tú te sientas con esa cercanía, con esa empatía, esa aceptación, pero hay que recordar que él está haciendo un trabajo, ¿sabes? Es su trabajo hacer eso. No es amigo, no es querer agradarte, no es ser tu mejor amigo, es que mi trabajo es poner en marcha esta serie de habilidades para que tú te sientas así, pero fuera del espacio de la terapia ya no tengo por qué poner en marcha todas esas series de conductas o desplegarlas de tal forma que te sientas segura, acuerpada, tomándonos un café. Es que ya no hay lugar para eso. Entonces, eso creo yo que sí es relevante entender los límites de las alianzas, los límites hasta donde tu terapeuta puede llegar y qué puede ser para ti algo que no es aceptable ni permitido. Algo tan básico como una invitación fuera del proceso de terapia ya no aplicaría. Entonces, ¿sabes? Esas cosas no las hablamos mucho, pero sí son parte de entender y conocer cuando vas a empezar un proceso, cuando ya estás ahí y cuando finaliza también. Porque a veces hay seguimientos, pero un seguimiento es a lo mejor después de 3 meses. No es que terminamos la terapia y mira, Sandra, podemos salir. Yo termino la terapia, podemos salir, ya no soy tu... ¿Qué implica eso? Me parece tan relevante que menciones esto porque definitivamente es algo que no se conversa lo suficiente.
Y es que tal cual, o sea, tú podés generar luego una relación de amistad o personal con tu terapeuta, con tu especialista. Consideraría, bueno, ya tú lo has mencionado y que definitivamente no, pero el desconocimiento te puede llevar a decir, bueno, no hay ningún problema, es una persona que me conoce o pues sí, podemos como dividir los espacios, el Sí. contexto profesional. Yo creo que son como esos aspectos importantes de saber que tú vas a terapia porque tienes un motivo de consulta que necesitas tratarlo, entenderlo y saber por qué te está pasando. Pero estás con un profesional que se dedica a eso y como se dedica a eso, él tiene unos lineamientos y una vez eso se solvente, entre comillas, la relación profesional finaliza. No tendría por qué haber una continuidad después. Esa A lo mejor, sería si una tú alerta. me dices después de 5 años, miren, me encontré y es otro contexto, pues a lo mejor ahí hay un lugar para ese. Como pero si esa, te fijas, es el pero usuario el que retoma, no debe ser del la otro búsqueda lado, del del terapeuta. Entonces, para mí sería como, ¿por qué? Si no estoy en terapia contigo, ¿cuál es este deseo de establecer un vínculo fuera de estos espacios profesionales? Entonces, son esas cosas que sí son quizás importantes de considerar. Y otra que es bien relevante es cuando tú tienes un motivo de consulta y vas a terapia, tienes que tener presente que eso requiere una evaluación. No siempre vamos a tener un diagnóstico clínico, pero sí vamos a tener una evaluación. Eso es esencial. Y si no tienes evaluación, pues no sé cómo se va a trabajar. Entonces son como considerar ir a terapia si implica un trabajo, un involucramiento y si implica una evaluación, pero no necesariamente implica un diagnóstico o algo como puntuado de un tratamiento muy, muy lineal, sino que siempre se va a adecuar a ese motivo de consulta y que a lo mejor no es un diagnóstico, pero sí algo que tú quieras trabajar y que es posible hacer. Entonces, ¿sabes? Yo creo que esas son, a lo mejor de manera muy general, cosas que debes de tener presente al momento de estarte planteando ir a terapia. Y fíjate que esto es algo que todavía nos cuesta comprender porque incluso saber qué especialista puede atender mi motivo de consulta todavía es un poco complicado por lo que tú mencionabas. Hay diferentes enfoques, diferentes terapias. Entonces creo que eso lo hemos ido tocando en algunos episodios de, por ejemplo, hemos hablado de aceptación y compromiso, que era un tipo de terapia. De terapia. Ese lo he aprendido por ti. que es parte de las terapias tal cual llamadas de tercera generación o contextuales, ¿no? Ajá, claro. Y que estas se pueden adaptar a ciertas características, digamos. Entonces también eso creo que es valioso reconocerlo porque si no sucede lo mismo que tú vas a llegar donde un profesional, esperemos, que no va a lograr. Sí, sabes, es que es bien complicado, pero al menos podemos decir que estas son ciertas como recomendaciones muy generales a que debes de tomar. Son como las esenciales. Sí, sabes, tomar en cuenta, recordar que cuando vas a terapia tenés una motivación, o sea, realmente hay una motivación por lo cual has decidido ir. Entonces, que es algo que querés trabajar. A veces pasa, y hay que decirlo, que vos pensás que lo querés trabajar, pero a veces puede que no. O sea, porque cuando estás ahí te das cuenta como no es lo que necesito, hay otras maneras y a lo mejor también son igual de válidas, pero sí saber que tenés un motivo para ir y eso implica el poder comprometerte con los cambios. Yo lo decía en algún momento, a veces el profesional puede hacer un excelente análisis funcional y entender las variables, pero el contexto es tan complicado en el cual se podrían modificar para que esta persona esté bien, que no quiero decir la palabra imposible, pero es demasiado retador. Es un desafío. Y es un enorme desafío y la persona va entendiendo que a lo mejor su motivo tiene que irse modificando porque tiene que ir adquiriendo ciertas habilidades, porque lo que necesitaría cambiar en ella es un ambiente tan adverso que es imposible. Entonces es mejor adquirir ciertas herramientas, lo cual si te pones a pensar, yo diría que es un tanto perverso a nivel estructural, ¿no? Que los profesionales tengamos que jugar a adecuar a la persona para que funcione, pero hay un poquito de esto cuando haces psicoterapia, pero es considerar que
tienes un compromiso para el cambio, que eres una parte activa en esos procesos y que la información que tú le des es con la que va a trabajar el profesional. Y esa información a veces pues puede ser altamente relevante y importante, pero sí hay cosas como el hacer, el seguir las indicaciones, el modificar, el comprometerte con esos cambios, que creo que es algo también que casi nadie habla, pero es que a veces pasa, no estás comprometido con tu proceso. Y ese proceso puede ser muy bueno, la profesional puede ser muy ética, muy rigurosa, pero si no se ha podido llegar a ese punto de tener una conducta de compromiso con mi proceso, es bien difícil. Entonces es como también considerar, si vas a ir a terapia, tu responsabilidad en ese proceso, tus tiempos, tu disponibilidad y el compromiso que conlleva enfrentar ese proceso, iniciarlo y finalizarlo a lo mejor. No iniciarlo y después ya no. Ojo, me refiero cuando realmente estás en un buen ambiente, ¿no? Sí, porque eso puede ocurrir, que tú decidís interrumpir ese proceso y buscar a otro profesional, sí, que es válido, ¿no? Pero si estás en un buen proceso, pues esa parte de comprometerte con lo inicio, lo finalizo, porque voy entendiendo, y mi rol es ese, es activo, no es pasivo, no es esperar la sesión para ver si el terapeuta me dice qué decisión tomar. No es, estoy aprendiendo esto, entonces exponerte de una manera orientada e intencionada, no es a lo loco, ¿no? Entonces es considerar eso. Yo lo resumiría en eso, ¿sabes? Primero, es psicólogo. Segundo, tiene experiencia o especialidad en tu motivo de consulta. Tercero, está basado en los tratamientos literal de ciencia con tratamientos comprobados. Tercero, cuarto sería, hay este compromiso de tu parte y hay esta motivación por trabajar algo. Tenés una buena evaluación. Entonces es entender eso y al final de cuentas todos creo que lo que se busca es esta mejora en el bienestar y eso conlleva siempre, en resumen, compromiso. Y actuar, porque si no queda en el abstracto y es como esperar un resultado sin tener una acción, pues. Y es que es bien difícil. Es bien difícil porque pues sí. Yo creo que lo que queremos hacer énfasis es un trabajo mutuo activo. Entonces, si has logrado estar con un buen profesional, es que sos un equipo. Yo lo que te diría es, hace tu parte. Uh-huh. Comprométete en saber qué es lo que te toca a ti hacer, desde hacer las tareas. Sí, los que tenés roles, cada uno tiene un rol. Sí, y sabes, darle lugar a eso y los cambios pasan de a poco. También hay que saber eso. Es importante decirlo que en la actualidad yo pensaría que todos queremos cambios rápidos y no sentir malestar, pero es que la vida conlleva malestar. Entonces, de entrada, entender que la vida conlleva malestar, conlleva sufrimiento, pero si hay cosas que tú puedes hacer para minimizar ese sufrimiento y si hay cosas que puedes implementar y aprender, posicionarnos desde eso, ¿no? Necesito aprender cosas nuevas para mejorar. No solo es voy a la terapia a hablar, ¿ok? Hablo pero entiendo, hablo pero hago, hablo pero aprendo. Ensayo, estoy aprendiendo y eso lleva tiempo. Para que se consolide algo conlleva tiempo, entonces también tenerlo presente. Los procesos psicológicos llevan tiempo y yo recomendaría que vayan al grupo de profesionales de Inforap, que son los recomendados hasta el momento para nosotros, que quien nos ha escuchado ya estuvo con nosotros. Jonathan, estuvo Eduardo, que conocimos a Patty, sí. También a Carla, si están buscando para niños, que son profesionales que justo no están muy enfocados a abordar los problemas psicológicos basados en evidencia y lo demás, pues no nos hacemos responsables. No, así es más individual y personal. Ajá, entonces sería, pero al menos les podemos dar esa recomendación. No sé si tú del lado de nutrición tienes alguna recomendación, aparte de la licenciada Samayoa, que 10 de 10, Gaby también, Gabriela. Saori, que no está centrada en el peso. Luego, ¿qué otros profesionales que tenga ahorita en el radar? Bueno, que los tenga bien frescos, porque mi memoria a largo plazo me falla. Entonces, a corto plazo. Sí. Entonces, sí te puedo mencionar a ellas tres. Creo que de nutrición, o tengo que hacer una búsqueda más intensiva, no se cuenta con una institución como Inforap, que pues pero sería una excelente idea poner en marcha. Vamos a empezar. Sí. Claro.
crear lo vamos a crear. grupo donde sean profesionales que tengan este mismo objetivo, que puedan también, porque es que yo creo eso, que qué importante es poder localizar a dónde acudir. Sí, No, porque centralizarlo. Yo me recuerdo hace mucho tiempo la típica frase de, ok, es que necesitas ayuda, búscala. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Es que se queda en lo superficial. Puedo acceder a eso. Entonces es como también poder, y creo que ese también ha sido uno de nuestros objetivos. Yo creo que este episodio ya lo vamos a ir cerrando porque nos vamos por otros No, pero estamos ¿sabes? en el tema. Creo que eso, ¿no? De poder ponerle la lupa a los profesionales que consideramos que cumplen esta serie de características éticos basados en evidencia y saber que existen. Y para mí eso ha sido quizás de lo más relevante. De mi lado creo que venía de esta sensación de tristeza y un poco de decepción de no sentir que podía acuerparme con profesionales basados en evidencia en el país, pero poco a poco, para grata sorpresa y que es algo que me alegra mucho, hay cada vez más profesionales en psicología. Entonces saber que existen, como es el equipo de Inforap, que son alternativas. Y eso al final es parte de por qué hacemos Ley del Efecto. Sí, que nuestro objetivo es acercar pues estas oportunidades que pueden tener las personas en lograr su bienestar, porque pues sí, no es solo busca ayuda, sino que aquí hay opciones donde puedes buscar ayuda. Bueno, no sé si a ti, para concluir, hay algo más que se nos haya escapado. Que quisiera mencionar. Sí, mira, porque Andy ya se está durmiendo. Sí. Lo tenemos aquí. No, vamos. Es que cuando cambiamos de escenario, lo que nadie ve es que Andy también cambia de escenario. Entonces, sí, él está aquí cerca con nosotros. Sí. Y ojalá que no vaya a editar esta parte porque a las personas le interesan escucharlo. Como Omar ahí sigiloso, observando cada detalle. Sí, ellos están de espectadores en primera fila acá. Algo más que quisiera mencionar, no lo sé. Ay, no, me siento como cuando estábamos jugando. El pensamiento rápido. Sí. Fue un video divertido. Sí, de que nos pone a prueba de rápidamente, pero bueno, no buscar. Yo creo que concluiríamos quizás y que bueno, asegúrense que cuando van a ir a un servicio de salud, nutrición o psicología, sea una profesional. De entrada eso creo que es relevante tanto para nutrición como salud mental, que sí esté especializado, que sí tenga este sentido ético, científico, que es la única manera a la que le podemos apostar quizás de mejorar y resguardarnos cuando somos usuarios. Así que no hay que tampoco ser fatalistas. Hay excelentes profesionales haciendo cosas muy buenas, pero hay que saberlos encontrar. Y existen. Sí. Y una vez los encontremos, hagamos nuestra parte, nuestro compromiso, nuestras acciones y también ir aprendiendo, ¿no? Porque creo que de eso se trata al final, tanto cuando querés modificar hábitos de alimentación como cuando querés modificar hábitos conductuales, emocionales, estar dispuesto a aprender. Y a mí me encanta pensar en eso, porque es que siempre podemos aprender. Mientras tengamos vida, siempre podemos aprender. Entonces, posicionarnos desde ahí, hacer nuestra parte y confiar en el profesional. Sí, y yo creo que una buena referencia para saber qué características debe tener, además de las que hemos mencionado, es escuchar los episodios, porque eso a ti te permite tener una referencia de, esta persona aborda esta problemática desde esta perspectiva, desde esta forma, se nota su dominio, me da esta confianza, porque también el usuario, como tú has dicho, es aprender, poner en práctica, pero en el aprendizaje debe existir este intercambio o esta facilidad de consultar al profesional y que te pueda orientar, pues, al final, porque, pues sí, es aprendizaje mutuo. Así es. Bueno, Sandra, creo que me ha encantado regresar en este episodio de la mano contigo. Me emociona. Esperamos que le guste a las personas que nos escuchan. Agradecemos a los que nos mandan mensajes, que lo sigan haciendo, porque nos ayuda. Sí, nos motivan a continuar. Ahí hay algunos mensajitos que les gusta mucho el podcast, que nos animan, síganlo haciendo, continúen. Entonces, es muy valioso para nosotros es escuchar y leer. Y qué bueno, que seguramente lo que venga en los meses que tengan que venir, habrán sorpresas sobre lo que podemos hacer, Sandra y Jessica, aparte de Ley del Efecto. Así que a las personas que nos acompañan, solo que nos sigan acompañando. Estén atentos. Sí, así que nada, por mí, de verdad que
qué bonito ha sido este episodio. Ay, a mí también me ha gustado muchísimo porque no hemos sentido el tiempo y hemos platicado entre amigas y entre profesionales, recordando algunas cosas y pues sí, muy valioso. Gracias. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.